los estus dónde están? Con Ramón que le van a emplumar. Madre mía. Es alucinante. Bueno, pues nos vamos a Cataluña, porque la atención política en las últimas horas se ha centrado en el artículo publicado ayer en el diario El País, escrito a la limón por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en el que piden ya saben que una de las obsesiones del nacionalismo catalán y del separatismo catalán, por ende, es ponerle falda escocesa al proceso. Y tocar la gaita. Separatista. Falda escocesa y ahí no es para ellas, porque la falda escocesa la llevan ellos. En este caso ellos. Y corbata escocesa, que son preciosas, por cierto. Es muy elegante. Lo que pasa es que hay que tener cierto esqueleto para llevarlo con cierta gracia y con decoro. Cierto decoro. Porque si no, es indecoroso. O sea, yo no sé de dónde se sacan estos muchachos los paralelismos de la historia de Cataluña, que por supuesto la tiene, ya lo creo que sí. Yo siempre he dicho que Cataluña es mucho más que una nación por el mero hecho de ser una región importantísima de España, ¿no? Cataluña tiene más historia sobre sus hombros que muchas de las naciones de Nuevo Cuyo que tenemos hoy en el mapa. Claro. O sea, es así de simple, queridos independentistas, Vuestra región tiene más historia que muchas naciones que surgieron a partir de Cataluña del siglo XV, por ejemplo. El momento mismo en que existe España. Claro. ¿Sabe usted de cuándo datan los primeros vestigios de Escocia? Del año 843. El año 843 Escocia era un país independiente. Por aquel entonces, Inglaterra también empezaba a formarse, y la primera referencia que tenemos de Inglaterra, ya sabe usted que el Reino Unido no tiene constitución escrita, el primer documento que tenemos es la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Exacto. Debemos decir que Irlanda se incorpora al Reino Unido en 1922 y Gales se había unido en 1535. Bien, Escocia decidió a través de la Union Act de 1707 incorporarse al Reino Unido. Escocia era un país independiente, igual que lo era Inglaterra, que lo era Gales, que lo era Irlanda, y cada uno de ellos en un momento determinado de su historia deciden establecer un acuerdo internacional por el cual forman el Reino Unido, que como su nombre indica está unido por varios países que eran diferentes antes. Por ese mismo motivo, y apelando a la Union Act de 1707, Escocia puede estar en su derecho de solicitar un referéndum de independencia, de secesión, para separarse, eliminando ese tratado internacional por el cual forma parte de un país. Me temo mucho que no es el caso de Cataluña. Cataluña nunca fue un país independiente ni estableció unirse a otro país para formar España. Es más, aparte es que ahora es Cataluña, incluido, a fortiori, lo que ellos, los separatistas, dicen que es Cataluña, eso es un invento de ayer por la tarde, a última hora. O sea que... No, y aparte... no tiene... Es todo una gigantesca falsificación. Y aparte lo decía Javier antes. Es una pura impostura. Es que la realidad es que, independientemente de todos estos datos, es que la Constitución lo prohíbe el referéndum. O sea, ya partimos de ese hecho, como pasa con otros países que tienen constitución. Inglaterra, el único documento básico sobre el que se rige, luego se han ido añadiendo documentos y demás, es la Constitución de Juan Sin Tierra. Y ahí en ningún caso habla de manera explícita acerca de este tipo de cosas, ¿no? Lo que se hace, pues el último referéndum fue un acuerdo que se llegó entre Inglaterra, entre Cameron fue, me parece, ¿no? Y Escocia. Pero en España se puedan poner como se quieran poner, es que lo prohíbe la Constitución. Y luego ya toda la demagogia, lo que decía Ramón, que la historia, que tal, demagogia, está prohibido por ley, por la Constitución. Todo lo demás, pues son estabilidades con las que nos deleita el señor Puigdemont ahora queriendo ir al Senado a... Sí, Carles Puigdemont pidiendo al Senado... Pidiendo al Senado venir a... Ayer a cuatro manitas un artículo en El País buscando esa comparación con Escocia. Imposible comparar. Que se van a seguir adelante con este referéndum, que es, como bien dice Borja, ilegal. Claro. O sea, no pueden hacer tal cosa. No. Por mucho que quieran. Alicia, ¿querías añadir algo? No, nada, que naturalmente que no pueden, pero eso les da igual. A ver, quiero decir... Acércate al micro, Alicia. Quiero decir que... ¿Saben lo que me temo? Yo. ¿Qué se teme usted? Que
el gobierno negocie con los separatistas no solo más pasta, porque eso va de suá. En cuanto te sientas a negociar con los separatistas, sabes que tienes que aflojar la pasta. Eso impepinablemente se sabe, eso es impepinable. Pero no solo la pasta, sino que se establezcan medidas administrativas y, naturalmente, constitucionales que, de hecho, permitan que los administradores regionales de Cataluña puedan funcionar de facto como si fueran un país soberano, en la medida en la que puede ser un país soberano dentro de la Unión Europea. Y que, con la cesión de soberanía de los estados a claro, Bruselas. por ejemplo, me temo yo que el gobierno esté dando vueltas y averiguando y escarbando a ver cómo se puede llegar a una situación fiscal equiparable a la situación fiscal de los territorios forales, solo que sin más apoyo que la voluntad de pactarlo, ¿eh? Y se le dará esto al resto de España como un fait accompli, como un hecho consumado. Y el que quiera protestar, al maestro armero. Yo no. Eso me temo yo. Yo no creo que esto vaya a ser así. Entre O otras que cosas, la justicia se termine en Cataluña, por ejemplo, pero, salvo 3 delitos que sí podrían ir al Supremo, que son 3 delitos que no comete nadie nunca, por ejemplo. A saber. No, cualquiera, la rebelión militar, Sí, claro. el alzamiento con no sé cuántos, tal. Es decir, una cosa de estas y ya está. No, esto no somos soberanos porque hay un Tribunal Supremo que tal. Ahora, en todo lo demás, eso claro, se agota porque hay precedentes de esto. Hay delitos que, por ejemplo, no son susceptibles de recurso ante el Supremo. Hay ilegalidades, crímenes, en el sentido más genérico de la palabra, que se terminan en la audiencia. Pero desde tiempo inmemorial, se terminan por la cuantía, por el ámbito geográfico, por cualquier cosa de estas que se terminan. Un juicio de faltas termina en una primera instancia, a no ser que tenga cierta cuantía y se den ciertas condiciones que te permitan recurrir y entonces esto se acabaría en la audiencia provincial. A lo mejor hay otros que se determinan en la audiencia territorial. No todos los delitos son susceptibles de recurso ante el Supremo y por lo tanto el organizar las cosas de modo que los pujos separatistas de los catalanes, se pudieran ver bastante satisfechos, eso es posible. Y como es posible, y la actitud del gobierno en líneas generales es una actitud que se demostró cuál era el 9 de noviembre de 2014, pues claro. Cualquier cosa es posible. Mira, justamente esta mañana hemos sabido que ha muerto Martin McGuinness, Sí. como sabéis, un Holandés. histórico dirigente de Lira. sí. McGuinness fue el primer pistolero que se pasó a la política, creció en Derry en los años de plomo de los 60 y 70 de la lucha del ejército republicano irlandés, se convirtió en viceprimer ministro de Irlanda del Norte, fue el artífice del acuerdo de Viernes Santo de 1998 que supuso el principio del desarme de Lira, y él, que fue un terrorista de Lira, convertido después en parlamentario y en viceprimer ministro del gobierno británico en Irlanda del Norte, jamás Irlanda del Norte ha visto un grado de autogobierno tal como el que ha visto ni el País Vasco ni Cataluña. Si los separatistas catalanes se quieren parecer tanto a Escocia y a los países miembros del Reino Unido, que se fijen también en Belfast, en el Ulster, en Irlanda del Norte, para darse cuenta de que el grado de autogobierno del que gozan actualmente en Cataluña Ya lo quisieran escoceses y muy irlandeses. superior al que jamás ha tenido el Ulster. En cualquier caso, y estando de acuerdo con Javier, yo creo... ¿Cortamos para la publicidad?